Hola a todos los estudiantes de literatura hispanoamericana. Hola, soy la profesora Estrada y hoy vamos a estar estudiando, vamos a continuar con el poeta Enrique González Martínez, poeta mexicano que nació en el año 1871 y falleció en el 1952. Este poema es muy cortico, pero es muy profundo. Ya habíamos dicho cuando estudiamos el poema anterior, Me abrazaré a la vida, que este poeta era uno de los últimos precursores del modernismo mexicano y que se le conoce como uno de los 7 dioses mayores de la lírica mexicana, que fue poeta, diplomático, maestro y médico, y que fue un hombre que se interesó mucho en buscar cuál era el sentido de la vida y se entregó a la búsqueda, a la aventura de buscar ese sentido de la vida. Y en este poema, aunque es muy sencillo, que se basa en preguntas, sabemos que de alguna forma, porque aunque nosotros nos lancemos a la aventura de la vida de conocer todos los misterios de Dios, solamente una parte nos es revelada, las otras Dios se las reserva, ¿no? Entonces se conoce una parte, pero no se conoce toda. Por mucho que se estudie, hay una parte reservada para Dios siempre. Entonces, por eso vienen esas preguntas. El hijo muerto es el poema que vamos a estar estudiando ahora de Enrique González Martínez. Su hijo falleció a la edad de 40 años de leucemia y él escribe este poema. ¿A qué reino de sombras has huido? Es decir, ¿a cuál de las moradas? Porque mi padre tiene muchas moradas, en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿En cuál de las moradas? ¿Qué lengua aprenderé para llamarte? Es decir, ¿nos veremos en el mismo lugar o vamos a estar en diferentes lugares que si yo quiero hablar contigo necesito... ¿Qué lengua? Porque no porque aquí hablamos español, se habla español en otro mundo. Es decir, dentro del mundo espiritual también hay muchas formas de comunicación. Y no lo sabemos, ni él mismo, quizás si lo hubiera sabido lo hubiera escrito, no, ni él mismo, ¿no? ¿Qué viento me dirá que me has oído? Es decir, ¿cómo sabes si me escuchas? ¿Cómo sabes si me estás escuchando? Pero a veces nosotros sabemos cuando alguien nos está escuchando de esa persona que se nos fue más allá. Digamos que estamos en ese momento pensando en él o en ella y sentimos un olor o a su perfume o a una flor o a algo que nos dice, o un pájaro viene y se acerca. Esto ha pasado muchas veces a personas, no creo que sean casualidades. O qué callar tan profundo, dice, oh, qué callar tan profundo, cuando uno se siente la ausencia de la persona que fallece. Entonces dice, ¿contra quién me revelo? ¿O a quién pido? ¿Contra quién me revelo o a quién pido? Es decir, a veces cuando se le muere un hijo, yo creo que lo peor es la muerte de un hijo, porque una persona mayor espera morir primero antes de que muera el hijo, pero no siempre sucede así. Entonces él dice, ¿contra quién me revelo o a quién pido? Porque él en su investigación espiritual tiene muchas preguntas sobre esto. Y entonces, ya aquí se termina el poema, pero vamos a analizar este último verso. ¿Contra quién me revelo y a quién pido? Se revela contra el hijo, ya que podemos ver por todos sus poemas y sus escritos que él creía de alguna forma en la reencarnación. Se revela contra el hijo que decidió antes de encarnar morir de esa forma, irse temprano, irse primero que el padre, ¿ok? O se revela contra alguna entidad que opuesta al crecimiento de él, le arrebató la vida a su hijo, o se revela contra él mismo, el poeta. Se revela contra él mismo, que quizás él, antes de encarnar, planificó experimentar la muerte de un hijo y tenía que suceder, ¿ok?
So, hay muchas formas, o se revela, pudiera decir también, o me revelo contra Dios, que se opuso a todo lo que yo quise planificar, o me quiso poner una prueba más en la vida porque tenía algo mejor para mí en la otra vida. Hay muchas preguntas y ninguna las podemos contestar bien. Pero cuando él dice, ¿contra quién me revelo o a quién pido? Se está refiriendo a quién se va a revelar, contra el Hijo, contra alguna entidad, contra él o contra Dios. ¿Okay? Entonces, como todo eso se queda así, que no se sabe quién fue el que tomó la decisión de que esto pasara de esta forma, pues entonces creo que todas las personas que hayan perdido un hijo deben dejar a ese hijo descansar en paz, porque está preparando su próxima vida, si es que creemos en la reencarnación. Y porque si crees en otra religión, porque piensas que se van a encontrar, es decir, lo vas a alcanzar cuando mueras, la persona que perdió el hijo, o que algo va a pasar diferente que no conocemos y que no sabemos, pero tenemos que seguir la vida, tenemos que cumplir con lo que nosotros es decir, el propósito de nuestra vida, y dejar que esa alma descanse en paz. Así que bueno, esta es la interpretación que yo le doy a este poema. Los espero en la próxima clase, que vamos a continuar con Enrique y vamos a analizar el poema Tuércele el cuello al cisne. Los espero.